Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad. Por la salud. Por los difuntos. Queridos hermanos, sean bienvenidos a nuestra celebración. La experiencia de Pedro se transforma en motivo de predicación. Él vio a Jesús, contempló su gloria y no se guardó esta revelación para sí. ¿No será tiempo de transmitir a los demás nuestra propia experiencia de Dios? Con estas palabras nos disponemos a recibir al celebrante cantando. Todos juntos marcharemos caminando hacia Dios. Uniremos nuestras vidas, uniremos nuestra voz. Si la senda se oscurece, si no brilla
brilla más el sol. Nunca temas a la noche, nuestra luz es el amor. Siempre unidos marcharemos, con nosotros va el Señor. Aunque algunos te dijeran que es vana nuestra ilusión, aunque muchos no comprendan el signo de nuestra unión, aunque toda nuestra vida quede incierta en un adiós. Nunca temas a la noche, nuestra luz es el amor. Siempre unidos marcharemos, con nosotros va el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy celebramos esta gran fiesta de la transfiguración del Señor. Este pasaje bíblico encontramos en todos los sinópticos. Qué interesante cómo el Señor se nos presenta transfigurado, es decir, esta es la propuesta que nos trae el Señor, que también nosotros seamos transfigurados, cambiemos el rostro, cambiemos nuestra vida. En síntesis, convertirnos. Queridos hermanos, al iniciar nuestra Eucaristía le pedimos humildemente perdón por todas nuestras faltas y pecados. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre,
ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor. Solo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Amén. Oración. Dios nuestro, que en la transfiguración gloriosa de tu Hijo unigénito confirmaste los misterios de la fe con el testimonio de los profetas y prefiguraste admirablemente la perfecta adopción como hijos tuyos, concédenos que, escuchando la voz de tu Hijo amado, merezcamos ser coherederos suyos. Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de la profecía de Daniel. Daniel continuó el relato de sus visiones diciendo: Yo estuve mirando hasta que fueron colocados unos tronos y un anciano se sentó. Su vestidura era blanca como la nieve y los cabellos de su cabeza como la lana pura. Su trono llamas de fuego con ruedas de fuego ardiente. Un río de fuego brotaba y corría delante de él. Miles de millares lo servían y centenares de miles estaban de pie en su presencia. El tribunal se sentó y fueron abiertos unos libros. Yo estaba mirando en las visiones nocturnas y vi que venía sobre las nubes del cielo como un hijo de hombre. Él avanzó hacia el anciano y lo hicieron acercar hasta él. Y le fue dado el dominio, la gloria y el reino. Y lo sirvieron todos los pueblos, naciones y lenguas. Su dominio es un dominio eterno que no pasará, y su reino no será destruido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor reina altísimo por encima de toda la tierra. El Señor reina altísimo por encima de toda la tierra. El Señor reina, alégrese la tierra, regocíjense las islas incontables. Nubes y tinieblas lo rodean. La justicia y el derecho son la base de su trono. El Señor reina altísimo por encima de toda la tierra. Las montañas se derriten como cera delante del Señor, que es el dueño de toda la tierra. Los cielos proclaman su justicia y todos los pueblos contemplan su gloria. El Señor reina altísimo por encima de toda la tierra. Porque tú, Señor, eres el Altísimo. Estás por encima de toda la tierra, mucho más alto que todos los dioses. El Señor reina, alégrese la tierra. El Señor reina altísimo por encima de toda la tierra. Aleluya, 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 aleluya,
Aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan y los llevó a ellos solos a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Sus vestiduras se volvieron resplandecientes, tan blancas como nadie en el mundo podría blanquearlas. Y se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro no sabía qué decir porque estaban llenos de temor. Entonces una nube los cubrió con su sombra y salió de ella una voz: Este es mi Hijo muy querido, escúchenlo. De pronto miraron a su alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús solo con ellos. Mientras bajaban del monte, Jesús les prohibió contar lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos cumplieron la orden, pero se preguntaban qué significaría resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy celebramos esta fiesta, ¿verdad?, propia para nosotros aquí, tan interesante que es el de la transfiguración del Señor. Dentro del proceso, ¿verdad?, de la Escritura, el porqué, la transfiguración. Estamos aquí en el capítulo 9. Recordemos que en el capítulo 8, desde el 27 en adelante, la profesión de fe, hemos llegado a la primera parte del Evangelio de San Marcos. Cuando llegamos aquí a la primera parte del Evangelio de San Marcos, lo que nosotros estamos haciendo es darnos cuenta de que Jesús es el Mesías, es la profesión de fe de Pedro. Pero el problema es que tenemos que ahora cambiar también y tener esa concepción correcta de lo que significa ser Mesías. El Mesías como verdaderamente Dios entiende en el plan de la salvación. Porque recordemos que el mesianismo, según el Antiguo Testamento, era entonces alguien que tiene que venir de la tribu de David, alguien que tiene que venir con la espada, con el caballo, como un David verdaderamente. Por eso viene de la tribu de David, de la tribu de Judá. El Mesías tiene que ser otro David, el que tiene que redimir, salvar, pelear, darle la identidad al pueblo de Israel. Porque justamente era David el que había implantado dentro de este pueblo esa idea tan importante de la identidad del pueblo. Reunió al pueblo de Israel, las tribus de Israel, los hizo pueblo, los hizo nación. Y bueno, ellos están esperando de nuevo a alguien que venga como David, porque habían tenido una catástrofe tan grande con el exilio que habían perdido la identidad. ¿Cómo vamos a volver a ser pueblo? ¿Cómo vamos a volver a ser nación? Y solamente cuando llegue de nuevo este Mesías, y este Mesías que tiene que ser como David, hijo de David. ¿Verdad? En varios pasajes de los evangelios, cómo se le presenta a Jesús. Jesús, hijo de David. La misma genealogía nosotros habíamos leído en este evangelio de San Mateo. Jesucristo, hijo de David, comienza con eso y luego dice hijo de Abraham. ¿Cómo es eso? ¿Acaso no está primero Abraham y después David? No. Aquí entonces lo importante para ellos es el mesianismo entonces. Tiene que ser ese cumplimiento, el hijo de David, es decir, el Mesías, el que está en medio de nosotros. Y bueno, aquí entonces, queridos hermanos, cuando se nos presenta
el momento de la transfiguración es porque Jesús ahora, sin embargo, les cambia el chip y les dice, no, este Mesías va a tener que morir, va a tener que padecer mucho, pero al tercer día va a resucitar. Pero ellos se desaniman, ¿verdad? Y Pedro justamente sale adelante y le dice, Señor, eso no puede pasar con el Mesías. ¿Cómo puede ser? Nosotros no aceptamos porque el Antiguo Testamento nos está diciendo que el Mesías tiene que ser un Mesías triunfante. Y Jesús, sin embargo, le está mostrando a un Mesías que va a tener que padecer, va a tener que morir. Pero ciertamente que después le está hablando de la resurrección. Y entonces Pedro le está diciendo, Señor, no puede ser esto, no puede ser, ¿verdad? No puede ser. Y por eso Jesús le había dicho, apártate de mí, ponte ahí al lado, porque no piensas como piensa verdaderamente Dios, cuál es su voluntad. Bueno, ante toda esta situación, ahora entonces estamos en el capítulo 9, que es la continuación de esta situación tan difícil, porque Jesús justamente les dice, ¿verdad? El que quiera seguirme, después tome su cruz y me siga. Y bueno, después entonces, después de esto, dice que les lleva a una montaña alta, a un monte elevado. Y allí es donde Jesús se transfigura delante de ellos. Entonces, ¿cuál es el significado que viene a continuación de lo que habíamos vivido anteriormente? Jesús que se transfigura ante ellos. Pedro, Santiago y Juan son los tres pilares de la comunidad cristiana naciente. Pedro, Santiago, Juan. Y ante ellos se transfigura, porque son ellos quienes deberán después comunicar y decir que todo sufrimiento, es decir, el asumir la cruz, el seguir a Jesús, implica para nosotros renuncia, implica para nosotros dificultades. Es un Mesías que nos dice que nosotros tenemos que luchar continuamente. No es un Mesías entonces triunfalista. No. Es un Mesías que viene a enseñarnos y a caminar con nosotros para que nosotros podamos asumir nuestras limitaciones. Para que nosotros no pensemos como Adán y Eva de que seamos o debemos ser dioses, recibir todo, es decir, no aceptar nuestra propia limitación, querer ser como dioses, sabiendo bien que nosotros no somos dioses, sino que somos criaturas. Y por lo tanto aquí Jesús se presenta y dice, sus vestiduras se volvieron resplandecientes, tan blancas, y aparecieron Elías y apareció también Moisés, Elías y Moisés. Elías que está representando a todos los profetas y Moisés que está representando a toda la ley, la Torá. Pero dice que estaba en el medio, estaba Jesús y en un momento desaparece Elías y desaparece también Moisés. Con esto nos estaba diciendo el autor sagrado y Jesús justamente al transfigurarse está diciendo, bueno, ahora desaparecen esas muletas en las que ustedes confiaban totalmente en los profetas y en la Torá. ¿Por qué? Porque ahora este es el camino y esta es la forma cómo se realiza el plan de salvación. Entonces es como un caramelito, digamos, lo que el autor sagrado aquí nos está presentando. Cuando Jesús se transfigura, le está diciendo a sus discípulos, Anipe kehiyete, tiene que desaparecer el profetismo, tendrá que desaparecer la ley, la Torá, porque lo elemental y lo fundamental es que ustedes se adhieran a mí, dice Jesús, adherirse a Jesucristo, confiar plenamente y totalmente en la persona de Jesús, porque esto significa resurrección entonces. Transfiguración significa la resurrección. Transfiguración es entonces ya llegar a la plenitud de lo que nosotros le estamos llamando el cielo. Llegar a esa plenitud de la propuesta que Dios nos hace a través de su evangelio. Y por eso le estábamos diciendo, pero es como un caramelito, porque después al final de la transfiguración le dice, porque no quiero tampoco que vengan simplemente porque
ustedes han visto un caramelito. Esto es para que ustedes se animen, eso sí. Pero ¿se animen a qué? Se animen al seguimiento de Jesús. Y el seguimiento de Jesús que va a implicar para nosotros esfuerzo, lucha, empeño, todos los días. Darte cuenta de que Dios está presente contigo, ciertamente. Pero en esta presencia del Señor que está contigo, ciertamente te está diciendo que yo estoy a tu lado, pero sos vos el que vas a batallar. Sos vos el que en el día a día tenés que ir conquistando ese espacio en tu propia vida, ese espacio en tu propia comunidad. Sos vos el que vas a tener que construir el reino de los cielos. Entonces, queridos hermanos, pidamos en esta fiesta de la transfiguración, en primer lugar, ser transfigurados en nuestro entendimiento, entender qué significa el seguimiento de Jesús. El seguimiento de Jesús siempre implicará lucha, empeño, pero sabemos muy bien que la gracia y la fuerza de Dios nos transfigurará. Y esa transfiguración se llama resurrección para nosotros. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras oraciones. A cada intención respondemos: Señor, aumenta nuestra fe. Señor, aumenta nuestra fe. Por nuestra Iglesia, para que siga anunciando la esperanza de la salvación en la persona de Jesús, oremos al Señor. Señor, aumenta nuestra fe. Por el Papa, los obispos, sacerdotes y religiosos, para que logren guiar a los hombres y mujeres de nuestros tiempos hacia la salvación. Oremos al Señor. Señor, aumenta nuestra fe. Por las autoridades de nuestro país, para que reconozcan la importancia de la fe y respeten la libertad religiosa, oremos al Señor. Señor, aumenta nuestra fe. Por nuestros enfermos y alejados de Dios, para que valoren el sentido de la vida y descubran en Dios la esperanza. Oremos al Señor. Señor, aumenta nuestra fe. Por todos nosotros, para que vivamos la adhesión al Señor con renuncia y amor sincero, oremos al Señor. Señor, aumenta nuestra fe. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia del Dios Padre, oremos al Señor. Señor, aumenta nuestra fe. Padre de bondad, escucha todas estas súplicas que te presentamos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo, nuestro afán, como el trigo de los campos, bajo el signo de la cruz, se transformen nuestras vidas en el cuerpo de Jesús. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo, nuestro afán, a los pobres de la tierra, a los que sufriendo están, cambia su dolor en vino, como la uva en el lagar. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo, nuestro afán.
Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Santifica, Señor, las ofrendas que te presentamos en la gloriosa transfiguración de tu Hijo único, y por el resplandor de su luz, purifícanos de nuestros pecados. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque Él reveló su gloria ante los testigos que había elegido y revistió su cuerpo semejante al de todos los hombres de un extraordinario esplendor, para apartar del corazón de sus discípulos el escándalo de la cruz y manifestar que se cumpliría en la totalidad del cuerpo de la Iglesia lo que brilló admirablemente en Él mismo. Por eso, nosotros, Señor, con todos los coros y los ángeles, cantamos a una sola voz. Santo, 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 es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección.
Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo y con todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oh Señor, delante
delante de ti. Mis manos abiertas reciben tu pan. Oh Señor, espiga de amor, llena mi corazón. Y entre tus manos, oh Señor, guárdanos, dinos lo que es amor. Y entre tus manos, oh Señor, guárdanos, dinos lo que es amor. Oh Señor, sendero de amor, mi alma en silencio escucha tu voz. Oh Señor, Maestro y Pastor, dinos lo que es amor. Y entre tus manos, oh Señor, guárdanos, dinos lo que es amor. Y entre tus manos, oh Señor, guárdanos, dinos lo que es amor. Oración final. Señor y Dios nuestro, que los alimentos celestiales recibidos nos transfiguren en imagen de tu Hijo, cuyo esplendor quisiste manifestar en su gloriosa transfiguración. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre y el Hijo, y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, vamos a confiarnos a nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxilio de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Dios les bendiga a todos. María de Nazaret, María me cautivó, más fuerte volvió mi fe y por hijo me adoptó. A veces yo me detengo a pensar y sin advertir me veo rezar y mi corazón se pone a cantar, oh Virgen de Nazaret. La niña que Dios amó y prefirió, por madre de Cristo su Hijo el Señor. María que el pueblo entero eligió, Señora y Madre de Dios. Ave María, Ave María, Ave
María, Madre de Dios. Gloria
¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. ¿Cuántas veces siendo niño te recé? Con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco, con el tiempo, fui alejándome de ti. Por caminos que se alejan me perdí. Por caminos que se alejan me perdí. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar. Y al rezar te puedo comprender que una madre no se cansa de esperar. Que una madre no se cansa de esperar. Señor, tú me sondeas y me conoces. Sabes de dónde vengo y a dónde voy. Me plasmaste en el seno de mi madre. Tú conoces todo mi interior. Me rodeas por detrás y por delante. Tienes puesta tu mano sobre mí. Sabes si me siento, me levanto. Te das cuenta si camino desmayo. Me conoces mejor que yo y me amas con eterno amor. ¿Y a dónde iré lejos de ti? ¿A dónde huiré lejos de tu presencia? Si fuera a habitar en los confines del mar, tu mano me alcanza y me sostiene igual. ¿A dónde iré lejos de ti? ¿A dónde iré lejos de tu presencia? Si fuera a habitar en los confines del mar, tu mano me alcanza y me sostiene. Me rodeas por detrás y por delante. Tienes puesta tu mano sobre mí. Sabes si me siento, me levanto. Te das cuenta si camino desmayo. Me conoces mejor que yo y me amas con eterno amor.
¿Y a dónde iré lejos de ti? ¿A dónde huiré lejos de tu presencia? Si fuera a habitar en los confines del mar, tu mano me alcanza y me sostiene igual. ¿Y a dónde iré lejos de ti? ¿Y a dónde iré lejos de tu presencia? Si fuera a habitar en los confines del mar, tu mano me alcanza y me sostiene igual. Me sostiene. Queridos amigos, estamos iniciando hoy con esta fiesta tan importante de la transfiguración del Señor. El Señor que nos ilumina siempre con su palabra. Escuchemos desde esta primera lectura. Vamos a ver leitmotiv, idea central. Leemos del libro de Daniel, capítulo 7, del 9 al 10 y luego de los versículos 13 y 14. Su vestido era blanco, nos dice esta primera lectura. Durante la visión vi que colocaban unos tronos y un anciano se sentó. Su vestido era blanco como nieve, su cabellera como lana limpísima, su trono llamas de fuego, sus ruedas llamaradas. Un río impetuoso de fuego brotaba delante de él. Miles y miles le servían, millones estaban a sus órdenes. Comenzó la sesión y se abrieron los libros. Seguí mirando y en la visión nocturna vi venir en las nubes del cielo una figura humana que se acercó al anciano y fue presentada ante él. Le dieron poder real y dominio. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo respetarán. Su dominio es eterno y no pasa su reino, jamás tendrá fin. Queridos amigos, desde el libro de Daniel nosotros estamos leyendo esta profecía tan importante que también la aplicamos a esta gran fiesta nuestra de la transfiguración. Transfiguración que dice Inayepa, como dice aquí, he visto al Hijo del Hombre venir sobre las nubes. Upea que diseñan de Guará con un gesto que nosotros vemos de Dios para con el hombre que le regala a su propio Hijo, pero para que nos transforme, para que nos cambie nuestro chip, cambie nuestra mentalidad. Upea que dice en esa visión, he visto venir al Hijo del Hombre. Y ahí tente veía llepa ñande ya esa mi va esa papeñan de yara o upeñan de rondepe va esa papeñan de yara ñaneron de ave, porque es lo esencial y lo fundamental para que tengamos vida nosotros, y esa vida en abundancia. Cuando el Señor viene y cuando el Señor entra en nuestra vida, es la única manera que nosotros podemos ser transformados por su presencia. Pidamos hoy, así como el Señor se transfigura y nos dice, esta es la gloria y esta es la verdadera resurrección a la que están llamados también ustedes. Nosotros podamos contemplar a ese Hijo del Hombre que es ofrecido por Dios. O ñanderendape alleva, añandeya yepoyay ese tu hanguaisha, oikoabe y peñandereco bebe, que sea parte de nuestra propia historia y de nuestra propia existencia. Que la bendición de Dios, del Señor, descienda sobre cada uno de nosotros y transforme nuestro pensar, transforme nuestra vida, transforme nuestra comunidad. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.